En el año 2010, salió una película y se estrenó en el 2011. Una película hecha en Inglaterra, la cual ganó muchos premios. Y una película que yo me acuerdo que me la mandaron a ver en la universidad. Y en estos días el Señor me la trajo a mi mente y la pude volver a ver. Una película muy bonita, se la recomiendo. Se llama El discurso del rey, se llama la película. Una película es una trama que va todo dirigido hacia una persona, ¿verdad? Un hombre que crece, ¿verdad?, en una familia de la realeza. Era un príncipe, un hombre que de la familia era el segundo de 3 hermanos. Su padre era el rey Jorge V, un hombre muy fuerte, un hombre muy a la hora de dirigirse hacia ellos, se dirigía con mucha fuerza, porque fue la forma como lo criaron a él. Y así fue creciendo este príncipe llamado Alberto, el segundo de 3 hermanos. Fue creciendo, hizo su familia, se casó, tuvo 2 niñas. Todo muy bonito. Vivía en un palacio, no le faltaba nada. Todo lo que él quería ahí lo tenía. Y el único problemita o debilidad que había en él era que era tartamudo. Le costaba hablar. Y desde que nació hasta ya la parte adulta, era algo con lo que él venía luchando. Tenía eso allí en su vida, esa difícil forma a veces de expresarse, de comunicarse con otros. Pero tenía una hermosa esposa que estaba allí con él apoyándolo todo el tiempo. Una hermosa familia. Su esposa siempre estuvo allí apoyándolo, buscando la manera de ayudarlo de que mejorara la forma de hablar. Buscaron muchas personas, pero ninguno, porque era una frustración que él tenía y se ponía muy, muy rebelde, porque él sentía que no podía, se frustraba. Hasta que su esposa no se cansó. Su esposa siguió insistiendo y llega un momento en que la esposa le llega a un oído de un terapeuta del habla muy bueno, y ella va y lo visita, que lleva por nombre Lionel Locke, era el nombre del terapeuta. Ella llega al terapeuta y le explica toda la situación que está viviendo con su esposo y necesita que lo ayude. Ni el pendiente que eran de la realeza. La atendió como una paciente más, hasta que ella le dijo quién era. Ella le dice que tenía que ir al palacio para verse con su esposo y ayudarlo. Él le dijo que no, que él tenía que ir a su casa. Pero es el príncipe, no, él tiene que venir aquí, él tiene que acercarse, yo conversar con él. Es mi juego, es mi casa, son mis reglas, decía el terapeuta. Su esposa habló con él y le dijo, bueno, vamos a intentarlo. Hasta que puede conversar con él, se acerca a su casa, le explica la situación, no puede hablar bien, que lo ayude. Pero el terapeuta intentó indagar más sobre su vida, pero él no quería. Él se ponía bravo, él decía, yo lo que quiero es que tú me ayudes a hablar bien.
Olvida esas estupideces. Yo lo que quiero es que tú me enseñes a hablar bien. Más nada. No quiero más nada. Dame técnicas, dame clases, terapias, hasta allí. Empezó a hacer algunas terapias. Él todavía un poco fuerte, él sentía que no avanzaba. Y él le decía, yo te puedo hacer las terapias, pero eso va a ser algo nomás, un refrigerio exterior para tu vida. Pero yo quiero ir más allá, le decía el terapeuta. Hasta que un día el príncipe, en una de esas conversaciones con él, se abrió a hablar con él. Empezó a contarle un poco de su vida, de su historia, de su infancia. Y le preguntaba que desde cuándo era tartamudo. Y él decía, desde los 4 o 5 años, decía él, ahí. Le costaba hablar. 4 o 5 años, más o menos, decía él. Ay, ¿cómo era tu papá? No, mi papá era una persona muy fuerte. Jorge V, el rey, una persona muy fuerte. Una persona que nos hablaba con autoridad. ¿Y qué más? ¿Y con quién te cuidaba? ¿Con quién era tu familia? No, mi familia eran mis niñeras. Esa era mi familia porque ellos estaban en sus cosas, pues. Decía él, tus niñeras, sí, mis niñeras, pero había una niñera que me trataba muy mal, decía él. Y cuando él hablaba como un niñito, un muchachito, todo nervioso. Y decía, me pellizcaba. Esa niñera me pellizcaba. Yo me acuerdo que cuando íbamos a la foto de la revista con mi familia, a mí me pellizcaba ella y yo lloraba. Y lo hacían era para que yo no saliera en la foto. Porque yo gagueaba. Yo era tartamudo. El Señor quedó asombrado, ¿no? Tremendo. Muere el papá. Y quien tenía que asumir el reinado era su hermano. El hermano se llamaba David. Pero el hermano tenía una vida desastrosa. Él asumió el reinado, pero fue un desastre. Hasta que el terapeuta le asomó a él, a Albert, que él podía ser rey. Él tenía las cualidades para ser rey. ¿Yo puedo ser rey? No, yo no puedo ser rey. Estás hablando cosas que no son. Mi hermano es el rey. Él le toca. Y yo eso lo tengo que respetar. Pero tú tienes carácter, tú tienes temple, tú tienes la manera, tú tienes pasta para ser rey. No. Hasta que llegó un tiempo y su hermano se enredó con una mujer que era casada. Eso no era permitido. Estaba en cosas que no le agradaban. Bueno, yo era un desastre su hermano. Hasta que hablaron con él y le dijeron todo lo que estaba pasando. Todos los funcionarios que rodeaban la casa real hablaron con Albert y le dijeron, tu hermano está haciendo esto, está haciendo aquello, eso no es permitido, tú tienes que tomar el reinado. Y él asombrado. Y se aproxima una guerra porque estábamos en la Segunda Guerra Mundial. Estaba Hitler en su apogeo. Se aproxima una guerra. Y tu hermano no sabemos cómo va a actuar. Tú tienes que asumir el reinado. Y él asombrado. No, es mi hermano. Hasta que su hermano una vez dijo, no, yo hasta aquí llego, yo no voy a seguir, toma. Yo renuncio al reinado. Y su hermano asumió. Albert asumió ese reinado. Pero lo asumió por un compromiso que había en la familia, por el sistema. Pero en verdad, en el fondo, él no quería ser rey.
Él no se veía como un rey. Él lloraba. Él le decía a su esposa llorando: yo no soy un rey. No me veo como un rey. Me van a ver como el rey tartamudo. Soy la vergüenza de la casa. Soy la vergüenza de la casa. Llega la Segunda Guerra Mundial y él tenía que dar un discurso al pueblo, porque el rey tiene que, como costumbre, cuando hay un estado de crisis, un estado de guerra, el rey tiene que dar un discurso al pueblo para que estén en calma, para que sepan que él está allí con ellos. Y a él le tocó asumir ese reto, dar un discurso siendo tartamudo. Pero este hombre lo ayudó, este terapeuta lo ayudó mucho. Creó en él confianza, liderazgo, carácter, y se atrevió a dar ese discurso. Lo dio, y el pueblo y todo el mundo contento en la forma como él hablaba. ¿Se le quitó el problema? No, pero sí lo ayudaron bastante. Su discurso fue muy pausado. Hermanos, ¿y qué le quiero contar con esto? Hermano, usted dirá: usted contó una historia muy bonita, pero ¿cómo se come eso? Nosotros, cuando llegamos a los pies del Señor, cuando aceptamos al Señor y empezamos a caminar con Él, abrimos nuestro corazón, damos esa oración de fe, empezamos a caminar con el Señor, vemos todo que es el camino, y es el camino en el Señor, y su palabra lo dice. Hay una parte, vamos a estar buscándola, en Efesios 1:3. Efesios 1:3. Es el 4, pero vamos a leerlo desde el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El Señor nos escogió, ¿verdad? Mucho antes, ya nos conocía, hermana Josefa, ¿verdad? Ya sabía que la hermana Josefa iba a estar aquí. Ya sabía que la hermana Josefa iba a trabajar en las cárceles. Ya el Señor lo sabía. Ya el Señor nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Y hay otro versículo, ¿verdad? En 1 de Pedro, que habla sobre que somos real sacerdocio. 1 de Pedro 2:9. ¿Qué dice? Pueblo adquirido. Todo eso el Señor nos lo dice a nosotros. Y se oye muy bonito, ¿verdad? Muy hermoso. Pero cuando empezamos a caminar con el Señor, se empiezan a ver algunas costuras en nuestras vidas. Se comienzan a ver algunos miedos en nuestras vidas. Alguna tartamudez por ahí se puede ver, ¿verdad? En nuestras vidas. Sí, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? El Señor en esta noche, Él conoce nuestro caminar, nuestro andar. A Dios nadie lo puede engañar. A Dios nadie lo puede engañar. Dios sabe cada movimiento que nosotros hacemos, lo que pensamos, lo que hacemos. Y en el fondo, nosotros buscamos la manera de hacer las cosas bien para el Señor, pero hay siempre algunas flaquezas en nosotros, lo cual nos lleva muchas veces a encerrarnos en miedo, en un miedo, así como se encerró ese rey. Ese rey lo arropó el miedo, porque él no se veía como un rey. Y así pasa muchas veces en nuestras vidas, cuando
hay problemas o hay situaciones que todavía están allí y no hemos resuelto. Y nos arropa el miedo. ¿Qué es el miedo? Vamos a ver, ¿qué es el miedo? Inseguridad, ¿qué más? Incapaz de cumplir con algo, ¿qué más? Creer que lo malo vendrá, pavor, temor, te paraliza. Bueno, por ahí puse algunos tips sobre lo que es el miedo, ¿verdad? Y por aquí puse que el miedo no te deja ordenar las ideas. A veces cuando entramos en una crisis, a veces cuando entramos en una tartamudez, el miedo no nos deja ordenar las ideas. ¿Saben qué? Podemos tener miedo, pero hasta cierto límite. No podemos dejar que el miedo nos controle. Hay una historia por ahí que estuve compartiendo con mi esposa y ella se echó a reír porque yo le digo que había un hombre en el campo con su carreta y tenía frutas, verduras, y en eso pasó un tren y se le llevó la carreta. Y él hizo así, miró. Una vez su nieto lo invitaron a la ciudad a pasarse unos días allá. Y él fue. Entraron en una juguetería. Y el abuelo está por allá y se escuchaba pa, pa, pa. Y todo el mundo, abuelo, ¿qué pasó? Lo ven. Había una colección de trenes, de juguetes, y los estaba partiendo. Abuelo, ¿qué estás haciendo? No, hijo, los estoy partiendo porque ellos me rompieron mi carreta. Y como están chiquitos, hay que aprovechar ahorita que están chiquitos. Hay que matarlos ahorita, hay que triturarlos ahorita antes que se pongan grandes y sigan haciendo desastre. Así es el miedo. El miedo hay que tiene su límite. No hay que dejar que el miedo crezca. Porque si el miedo crece, nos paralizamos. Y hay algo fuerte que el miedo, dice aquí que el miedo no nos deja ordenar las ideas. Otro tip, te lleva a atender lo superficial y no la raíz del problema. Lo que le pasó al príncipe. Quería que lo atendieran solamente por encimita. No quería la raíz del problema. Tenía miedo, tenía vergüenza, porque no sabía hablar. Y estaba con una persona y él era de la realeza. ¿Ustedes se imaginan esa escena? El miedo te lleva a poner en tu mente pensamientos que no vienen de Dios. También es así. En el libro de Éxodo está Dios Jehová hablándole a Moisés, dándole las instrucciones que él iba a liberar al pueblo. Y le dice todo lo que tenía que hacer. Y después, ¿qué le dijo Moisés? Señor, yo no sé. ¿Yo soy qué? No sé hablar. Soy tartamudo, Señor. Pero ya el Señor le había dado ya el repertorio y te le dio las directrices y todo. Y él todavía... A veces nosotros, pensamientos negativos nos dejan, se quieren alejar los pensamientos del Señor. Y la palabra de Dios dice que los pensamientos, hay una parte en la Biblia que dice, ya se me olvidó, me disculpo, que habla de los pensamientos, no lo tengo aquí ahorita. Sí, por ahí va. Entonces, hermano, no dejemos que los miedos nos arropen en medio de nuestras debilidades. Tengamos presente al Señor en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Tengamos presente a Dios.
Amén. Abramos nuestro corazón al Señor, tal como soy. Tal como soy. Hay una alabanza de Jesús Adrián que habla así, ¿no? Tal como soy, Señor, sin nada que yo, más que el corazón, me rindo solo a ti. Tómame, Señor, tal como soy. Entonces, el Señor quiere que abramos nuestro corazón a Él. Saben que el rey, le cambiaron el nombre al rey, porque el rey, después era el rey Jorge VI. Sabe que el rey no quería ir al terapeuta, pero le tocó ir al terapeuta y abrir su corazón a Él. Y así el Señor nos invita a nosotros, hermanos, que abramos nuestro corazón al Señor. El Señor nos invita a que nos acerquemos a Él. Dice su palabra que Él nos rechaza un corazón contrito y humillado. Él no te va a rechazar. Él no te va a rechazar. Él no te va a señalar. Si fuera así, cuando está Jesús con la mujer del que consiguieron en el acto y llegaron los fariseos con las piedras en mano, ¿qué hizo Él? No la juzgó. Hizo el Señor, empezó a escribir. No, hizo algo como si estuviera escribiendo en la arena, ¿no? Hizo así. ¿Qué estaría escribiendo el Señor ahí? ¿Ah? ¿Qué estaría escribiendo el Señor allí? Imagínense el Señor mirando a los fariseos. La hermanita de la falda larga mira mucho al hermanito que está en la otra banca. El hermanito tal ve pornografía por las noches. Se levanta Jesús. Tiraron la piedra. Ahí escribió, pero no dio nombre. Cuando se levantó, a lo mejor iba a dar los nombres, ¿no? Pero no los dio. Acerquémonos al Señor, el Señor no nos va a juzgar. Acerquémonos con nuestra tartamudez. Señor, ayúdame en esta área de mi vida. Necesito que me ayudes, papá. Aquí hay muchos líderes en la congregación. Ustedes lo ven aquí muy bonito, pero también tienen sus luchas. También tienen sus momentos de intimidad, donde tienen que a veces lloran, se frustran. Entonces, hermano, el Señor es bueno. El Señor es bueno. Hay otra parte de la Biblia donde, si quiere, lo buscamos en 2 Samuel 9:7. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo desde el 3. Bondad de David hacia Mefibosé. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefibosé. Y él respondió: heme aquí tu siervo.
Y le dijo David, no tengas temor, porque voy yo, a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán su padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Vemos un Dios fiel, un Dios que cumple su palabra, un Dios que cumple. A pesar de que tenemos lucha, tenemos debilidades, a veces como que entramos en un estado de desesperanza. Jesús, el Señor se olvidó mío. Ya, hasta aquí llegué. No, el Señor es fiel. El Señor, lo que Él promete, Él lo cumple. Y lo que tú estás esperando en su tiempo, lo vas a ver. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Bríndale un fuerte aplauso al Padre. Fuerte el aplauso. El discurso del rey. ¿Vieron el título? ¿Cómo se llama? El verdadero. Ok, ahora sí vamos al verdadero. Vamos a estar buscando Mateo 5. Vamos a leer desde el 1. El sermón del monte, las bienaventuranzas. Aquel rey del que yo les hablé ahorita tuvo que asumir, porque venía una guerra, tuvo que dar un discurso a su pueblo y calmarlo. Pero del rey que yo te voy a hablar ahorita es un rey que viene a calmar nuestra alma, nuestro ser, el cual dio su vida por nosotros en un madero, el cual dio su vida y se llevó todos nuestros pecados, se llevó todas nuestras enfermedades. Se llama Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Amén. ¿Quién es el Rey de gloria? Él es el Rey de gloria. Jesucristo es el Rey de gloria. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El discurso del Rey, el verdadero, Jesucristo, nuestra esperanza. Cada gota de lágrima que tú derramas ahí en tu intimidad, por eso que tú estás esperando, ahí está el Señor. No creas que estás solo, ahí está el Señor. A veces nos frustramos, ¿verdad? A veces tartamudeamos porque quisiéramos ver las cosas de una manera diferente. Pero la palabra dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que confiemos, porque Él ha vencido al mundo. Dice que no vamos a tener problemas, sí vamos a tener. Sí vamos a tener que enfrentarlo.
pero que Él va a estar con nosotros allí. El Señor va a estar con nosotros en el asunto. Amén. El Señor es bueno. El Señor, siempre tengan presente de dónde nos sacó el Señor. Hay un pastor, y con esto termino. Hay un pastor que lo invitaron a otro país a llevar a predicar. Pero antes de irse, a él le regalaron unos lentes, unas gafas muy bonitas. Él se montó en el avión y se fue con sus lentes. Cuando llega al hotel, unas horas antes de ir a la iglesia o al lugar donde iba a dar a llevar la palabra, él se baña, se viste, se coloca sus lentes que le habían regalado, muy bonito. Pero le dio ganas de ir al baño a hacer pipí. Pero cuando él va a hacer pipí, él hace así, los lentes caen en el inodoro adentro, ahí en la poseta. Él hace así, caen los lentes. Se rasca la cabeza. Miró por todos lados, estoy solo. Metió la mano. Se fue para la mano, los lavó, le echó jaboncito, le echó cloro, lo cepilló y se los colocó. Y se fue con sus lentes a llevar la palabra, se los colocó. ¿Quién sabía que esos lentes habían caído allí? Nadie, solamente Él. Así es Dios con nuestras vidas. Dios nos sacó de lo más putrefacto. Él metió la mano allí por nosotros. El Señor metió su mano y nos sacó, nos limpió, nos puso vestiduras nuevas y nos llevó con Él. Es su gracia. El Señor es bueno, iglesia. El Señor te ama. El Señor está en el asunto. No estás solo. No estás solo. El Señor está allí contigo, acompañándote en eso, en esa tartamudez por la que tú estás pasando. Solamente tienes que abrir tu corazón al Señor y el Señor va a hacer grandes cosas en tu vida. Amén. Vamos a brindarle un fuerte aplauso al Señor. Fuerte el aplauso, vamos. Te adoramos, Rey. Te damos toda la gloria y la honra. Hermanos, nos podemos poner de pie un momento. Vamos a estar adorando al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojitos, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a ti, Jesús. A pesar de donde estés, el Señor allí te manda a llamar. Amén. Llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien en la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad. La miseria es realidad, es una tierra sin sueños, Señor, lugar de pavor. David pregunta a Siba: háblame más de ese hombre, por favor ya díganme su nombre. Se llama Menfibosheth,
Mefiboset, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Anda y llamar a ese hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset, Iglesia, levanta tu mano, vamos. que el Levanta tu mano, vamos, rey iglesia. lo mandó a llamar. Levanta tu mano, Y mirándole a los ojos le digo: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, Recibe, iglesia, vas a vamos. comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de bar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. Sí, Señor. Mirándole a los ojos le Sí, digo: Señor. Te alabamos, Rey. lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Escucha, iglesia, escucha, recibe, iglesia. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de bar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a El Rey te mandó a llamar, iglesia. El rey te mandó a llamar. Recibe, recibe de parte del Señor, vamos. El rey te mandó a llamar. Aleluya. Santo, santo eres, Padre. Bríndale un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Bríndale un fuerte aplauso al Señor. Tú no perteneces a lo de bar. El Señor te sacó de allí. El Señor te sacó de allí. Fuerte el aplauso al Señor, vamos. Fuerte el aplauso, vamos. Te alabamos, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Te adoramos. Oh, sí, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias, Padre, por este momento. Gracias, Señor. Te alabamos, te glorificamos, Señor, y te damos toda la gloria a ti, Señor. Porque eres tú, Señor, el que estás hablando en esta noche, Padre. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Padre, porque nos has dado nuevas vestiduras, Padre. Gracias, Señor. Oh, te adoramos, Rey. Te exaltamos, Padre. Bendito sea tu nombre, Rey. Oh, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Abraza, Señor. Abrázanos, Señor, en esta noche, Padre. Abrázanos, Señor. Aquí venimos ante tu presencia, Señor. Venimos ante ti, Señor, reconociendo que necesitamos más de ti. Te alabamos, Rey. Oh, Señor, oramos por cada uno de mis hermanos, Señor. Los pongo en tus manos, Señor. Pongo en tus manos estas familias que están representadas aquí en esta noche, Señor. Yo te pido que los abraces, Señor, que los ayudes, Padre, que abras puertas, Señor. Para ti nada es imposible, Señor. El Señor te ama, iglesia.
El Señor te ama y Él tiene el control. Él está en el asunto. Él conoce tu problema. Él no te ha abandonado. Él está allí en el problema. El Señor en su tiempo, tú verás lo que el Señor tiene preparado para ti.